El Eterno bendiga a cada uno de nuestros suscriptores. El Eterno bendiga a todos los pastores, a todos los ministros, a todas las damas, a todos los jóvenes, a todos los caballeros a nivel mundial. Vamos a entregar un mensaje totalmente profético por las Escrituras, sin sacar los textos de contextos, tampoco sin darle interpretaciones humanas. El tema se titula ¿Por qué Juan 1:1 es el versículo más poderoso de la Biblia? Vuelvo a repetir, ¿por qué Juan 1:1 es el texto más poderoso de la Biblia? Juan 1:1 no solamente es un versículo, porque tiene grandes revelaciones que lo vamos a ir mostrando por la Biblia para cumplir segunda de Pedro 1:20, que todas las escrituras de los profetas no es de interpretación privada y que ninguna profecía ha venido a este mundo por voluntad humana, sino que tenemos que dejar que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, revele lo que Dios quiere revelar a toda la humanidad. Queremos entregar este mensaje iniciando que Juan 1:1 no es solo un versículo escrito por Johanán, sino que es una declaración que puede cambiar tu vida para siempre. Esta palabra no solamente explica el principio del universo, sino también tu propósito en el Señor. Este texto conecta la creación del universo con el significado de la vida del creyente, declarando que hay algo más grande detrás de nuestra existencia. Por eso Juan 1:1 es la palabra más poderosa de la Biblia, porque está relacionando lo eterno, el plan divino para la humanidad. El significado de esta expresión: en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este versículo es la clave para entender el poder de tu fe. Juan 1:1, en la traducción original de la Septuaginta edición o Biblia de los 70, traducida del hebreo al griego koiné, aparece escrito en Juan 1:1 la palabra verbo, que significa logos. Y la traducción en el griego a través del logos significa enalgeín, que significa el verbo de vida. Juan 1:1, cuando habla del verbo en la Biblia hebrea pesita aramea, en la Biblia cadó mesiánica israelita hebrea original, habla que ese verbo es la palabra de vida. Y por eso vamos a revelar por la Biblia un gran misterio de Juan 1:1. Juan 1:1, que es el verbo de vida, es la vida misma que habla Johanán, que habla Juan en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3,
Y él dice, porque la palabra de vida lo revela en el encabezado. Porque la palabra de vida, que es la vida misma, refiriéndose al verbo de vida, se nos manifestó, dijo Johanán, dijo Juan, que la palabra se manifestó y ellos fueron testigos oculares de la muerte, resurrección y glorificación de la palabra de vida, quien es el verbo de vida. El verbo de vida que estaba en el principio con el Abba, con el Padre, porque la palabra de vida que es el verbo, dice Johanán en 1 de Juan 1, 1 y 2, que ellos la vieron con sus ojos, la palparon con sus manos, porque fueron testigos oculares para poder revelar al mundo quién es la palabra de vida, que es la vida misma. Johanán Juan 14:6 dice, hablando Cristo, hablando Jesús, él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Esa es la palabra de vida, la que estaba en el principio con el Abba, con el Padre, porque Juan lo revela en Juan 1:1, que en el principio era el verbo, quien es la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, porque la palabra procede del Padre. La palabra es el Padre, porque la palabra es Dios. La palabra es el verbo de vida, y aquel verbo de vida se manifestó y se hizo carne, como lo revela Juan 1:1. En el principio era la palabra que es el verbo era con Dios, y la palabra que es el verbo era Dios. Lo revela Juan 1:14. Y 1 de Timoteo 3:16, Rasaúl, el apóstol Pablo, está corroborando, confirmando lo que le fue revelado a Johanán en Juan 1:1 y en 1 de Juan 1:1 y 2. Entonces dice Pablo, primeramente, 1 de Timoteo 3:16, indiscutiblemente no se puede discutir. Grande es el misterio de la piedad. Dios, quien es la palabra, quien es el verbo, fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue predicado a los gentiles y fue recibido arriba en gloria. Esa palabra que estaba en el principio con el Padre es la palabra que envía el Padre y lo revela aquel gran profeta mesiánico llamado Isaías, capítulo 45, versos 22 y 23. Dice Yahweh, dice Elohim, dice Dios, mirad a mí y se salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Elohim, yo soy Dios, y no hay más, y nada hay semejante a mí, y a mí se doblará toda rodilla, y toda lengua tenga que confesar. Las mismas palabras que le fueron revelados al apóstol Pablo en Filipenses 2:5 en adelante, donde Jesús no estimó
en ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, porque la palabra que es el verbo se manifestó y estuvo con los hombres a través del cumplimiento de las Escrituras, como lo está revelando el libro de Isaías 7:14, que es a través de una gran señal, porque el mismo Señor os dará señal, y he aquí la Betulá dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con los hombres, Elohim con los hombres. Dice las Escrituras que el profeta mesiánico en Isaías 55:11, él complementa la gran visión, la gran revelación, y él dice que la palabra sale de Elohim, sale de la boca de Dios, y cuando salen no retornan vacía. Cuando ella sale de Dios, ella sale para lo cual fue enviada. Y esa palabra que sale de Dios, proviene de Dios. Cuando fue manifestada, quien estuvo presente en la tierra fue el verbo de vida, fue la palabra de vida, porque la vida se manifestó, y por eso lo vieron los discípulos, lo vieron los apóstoles, lo vieron los hombres del primer siglo, semejante al verbo de vida. Y el verbo de vida es Jesucristo, es Yahshua HaMashiach, quien es la vida misma. Por eso la Biblia no puede ser interpretada por los hombres, porque la misma Biblia se revela a sí mismo a través de la revelación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha sido dado para los creyentes como la promesa, y por eso la Biblia no puede ser interpretada, porque cuando sacamos los textos de contextos y le damos interpretaciones humanas, podemos cometer herejía encubierta, y puede cumplirse lo que está revelado en el libro de Segunda de Pedro capítulo 1 en adelante, y Segunda de Pedro capítulo 2 del 1 en adelante, donde revela que cuando alguien comienza a introducir herejía encubierta, muchos sin saberlo siguen las disoluciones, por lo cuales el camino de la verdad puede ser blasfemado. Por eso Juan 1:1 es el texto, es el versículo más poderoso de la Biblia, porque revela la eternidad de Yahshua HaMashiach, quien es el verbo, quien es la palabra, y la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Por eso está revelado a través del profeta Miqueas 5:2, donde él dijo que la salida de Yahshua HaMashiach, del Mesías, quien es el verbo, quien es la palabra de vida, viene desde los días de la eternidad y hacia la eternidad para nacer en Betlehem, para nacer en Belén, y la profecía se cumplió al 100%. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la palabra de vida? ¿Quién se manifestó? La palabra de vida. ¿Quién es el verbo? Y el verbo era Dios. Es lo que está revelando Romanos capítulo 9 verso 5,
¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino el Verbo, vino la palabra, vino Cristo, el cual es Elohim, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. ¿Quién es el Verbo? Es lo que revela Primera de Juan 5:20 y dice, a través de las grandes escrituras, porque el Hijo de Dios, porque el Verbo ha venido, porque la palabra ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en el Verbo de Dios, en el Hijo, en su Hijo Jesucristo, quien es la palabra de vida, porque la vida se nos manifestó. Y dice Primera de Juan 5:20, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el Verbo? ¿Quién es la palabra de vida? Es lo que está revelando Primera de Timoteo 2:5. Y dice claro, porque hay un solo Elohim, un solo mediador, quien es el Verbo, quien es la palabra, quien es Dios. Vuelvo a repetir, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, la palabra hecha carne, la palabra se manifestó y estuvo con los seres humanos. Juan 1:1 y 2, vuelvo a dar esta gran revelación. En el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Y más abajo en el contexto dice, porque el Verbo, que es la palabra, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Esa luz verdadera venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por la palabra fue hecho por Cristo, por Elohim, quien es Elohim, y el mundo no lo conoció. Y está confirmado que el mundo fue hecho por Jesucristo, por la palabra, donde lo revela Salmo 33:6, que la palabra, quien es el Verbo, quien es Dios, hizo los cielos y la tierra y todo lo que en él existen. Terminando, concluyendo, la palabra de vida, el Verbo de vida que se manifestó, la palabra que se hizo carne, es lo que revela Efesios 4:10 en adelante, que el que descendió, la palabra de vida, es el mismo que también subió por encima de todos los amaín, de todos los cielos, para llenarlo todo, porque la palabra de vida era Dios y se nos manifestó, y hoy mora a través del Espíritu Santo dentro de cada creyente. Lo revela el libro de Johanán Juan, capítulo 16, verso 7, donde Cristo Jesús, Él envía el Espíritu Santo, denominado en el hebreo Ruach HaKodesh. El Eterno los bendiga a todos.